2, 3. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Sin Miedos en la Radio, en la parte del tema de los podcasts sobre adolescencia y sexualidad. Y como ustedes saben, en esta propuesta invitamos y tengo el gusto siempre de recibir gente muy solidaria, muy entregada, y hoy traigo a una madre de adolescente. Es una madre muy especial, es una madre muy buscadora, que han hecho una educación con su hijito. ¿Hoy tiene cuánto, Vanessa? 17 años. 17. Vanessa Montalbán, que es la mamá de Julián. Bueno, vamos a ver cómo fue todo ese tema de la adolescencia y la sexualidad y las búsquedas y todo lo. Siempre es un tabú el tema de la sexualidad en adolescentes. Sí, en todas las etapas. Así es. La sexualidad es un tabú, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fueron los primeros contactos con Julián? ¿Cómo fue? Bueno, ahí se juntaron muchas cosas simultáneas, ¿no? Sí, así es. O sea, siempre la curiosidad de él, el querer conocer más y estar preguntando. A veces le da mucha vergüenza también y es como que hay cosas que prefiere hablar con los amigos. Entonces, yo he sido siempre muy abierta con él en cuanto a sexualidad. Pero siempre lo has escuchado, ¿no? Sí. Como que lo has habilitado, le has dado un espacio, porque creo que es uno de los temas más graves. Así que los adultos no le dan el espacio y los quieren sacar del camino. Claro, a veces como que uno trata de evadir el tema para que no le sigan preguntando, y claro, y es preferible que cualquier curiosidad la podamos solventar nosotros como papás a que lo solventen sus compañeros de colegio. O el internet, o la pornografía. Así es. ¿Cómo hiciste? ¿Vos ya estabas preparada? ¿Vos ya habías hecho alguna cosa? Digo, de decir, bueno, esto viene como muy fuerte, ¿o no lo sentiste así? No lo sentí. Bueno, siempre siempre pensé que era como mi niño, como que nunca iba a tener que topar un tema de estos, pero claro, ya creció, ya empezó a ver más cosas en el internet, ya sus compañeros hablaban del tema, entonces claro, yo dije no, y él mismo fue que abordó el tema y ya enseguida hablamos. Enseguida, no hubo, digamos, ¿no te pusiste nerviosa? Sí, es que sí hay algunas cositas que a uno le cuestan un poquito, porque es hablar con un hijo de ese tema es como complicado, pero sí es un poquito tedioso, ¿no? Llegar al punto con los hijos sobre todo. Entonces, lo hablamos sin tabús, y él como que me hizo algunas preguntas y yo le contesté lo que él me preguntaba. ¿Y el papá fue ayudando también? Sí, cada uno por su lado habla lo que pregunta justamente Julián, entonces el papá le dice las cosas que le pregunta a él y yo hablo de las cosas que me pregunta a mí, y claro, a veces profundizamos un poquito más. No en conjunto. En conjunto no hemos hablado. Porque ustedes no viven juntos, seguro. No. Entonces siempre hemos hablado por separado, y claro, y Julián tiene sus dudas, entonces va a preguntarle a veces con quien tiene un poquito más de confianza, y a veces como que él me dice por mi papá, porque como él es hombre, entonces es como que hay algunas cositas que es mucho más fácil, pero ya en cuanto a lo que es curiosidad y todo, entonces siempre me preguntan más detalles. Me dice, mami, dime esto, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con las mujeres? O sea, es como que ya pregunta cosas ya, digamos, más inclinadas a la feminidad. ¿Tuviste que recurrir a algún libro o algo? ¿O simplemente tu intuición de mujer? Mi intuición, y claro, el vivir, el pasar cosas, pues uno también hace que uno vaya experimentando, y cosas que podría uno indicarle o enseñarle al hijo de una,
¿no? Que en este caso Julián. Perfecto. ¿Cómo verías vos la diferencia o el encare entre lo que vos recibiste adolescente en educación sexual y lo que recibió Julián? ¿Hubo diferencias? ¿No hubo diferencias? ¿Cómo lo verías? Digo, esto es una etapa por lo generacional, por la información, por el momento cultural que se estaba viviendo, social. Sí, claro, hay una diferencia bastante fuerte en cuanto a la educación que recibí yo y la educación que obviamente está recibiendo mi hijo, porque claro, en mi tiempo sobre todo, siempre era como que mal, o sea, no mal visto, sino como que cuidado, porque es algo malo, entonces es como que uno siempre con ese miedo. Pero siempre yo a mi hijo le hablo, le digo, el sexo no es malo, nunca, o sea, no se puede catalogizar porque es malo el sexo, no. Más bien es algo bonito si lo sabes vivir con respeto, con mucha sabiduría. Entonces sí hay una diferencia bastante grande en este aspecto. En este sentido, el tema de los métodos anticonceptivos y el método del cuidado de las enfermedades, ¿también lo encaraste o él lo preguntó? ¿Cómo fue eso? Porque ese tema, el embarazo y el tema de las enfermedades, son los dos temas, digamos, que a veces los usamos incluso como motivo para reprimir o para asustar. Sí, no, o sea, con respecto al tema de los métodos, siempre él es como que le enseñan en el colegio y luego viene y me lo pregunta. Entonces yo le hablo de las enfermedades, inclusive le digo, a ver, no solamente es la parte del embarazo, sino las enfermedades. Entonces como que a veces se siente así un poquito cohibido y me dice, no, eso ya sé. Entonces, sí, pero siempre lo hablamos. O sea, yo trato de topar siempre el tema, porque es súper importante que él esté consciente de que no solamente es un embarazo, sino también son enfermedades. Entonces siempre lo hablamos. Pero él no ha insistido, digo, ¿vos lo abordaste antes de que él lo preguntara o cómo fue? Sí, yo lo abordé, de hecho sí, yo lo hablé, o sea, cuando ya nos ponemos a hablar del tema de sexualidad siempre abordamos, y es como que eso sí no le gusta mucho, pero ahí vamos haciendo el intento. Decime una cosa, Vanessa, y el tema, por ejemplo, de la pornografía y el tema de internet, ¿cómo lo controlaron? Porque eso es muy fuerte. Sí, bueno, de hecho no le llama tanto la atención, es como que no tiene, o sea, tiene curiosidad, pero es como que no tiene su mente ocupada. Yo creo que ese también eso es algo, un punto a favor de que esté todo el tiempo ocupado, ¿no? Él está siempre haciendo actividades, varias actividades, va al gimnasio, va al básquet, tiene su colegio, ahora está en el preuniversitario, entonces casi tiempo no le da, y el tiempo que le sobra pasa viendo alguna serie en la televisión. Entonces yo creo que es muy importante eso de que los chicos pasen siempre con alguna actividad para que no tengan esa curiosidad de estar stalkeando cosas que no debe. Entonces sí lo hemos hablado, también lo hemos abordado con él, diciéndole las cosas o lo que existe o lo que hay en la pornografía no es que todo sea real. Siempre se ha ido abordando ese tema también y como que lo ha ido entendiendo. Entonces, bueno, quizás justamente porque él encuentra la respuesta donde tiene que estar, que no se va para otro lugar. Ajá, sí. O sea, él no ha tenido ese problema con él, o sea, de que está en temas de pornografía o viendo, le llame la atención. No, porque siempre estamos hablando, o sea, y eso sabemos que es irreal, como yo le digo a él, o sea, eso no es, en la vida real no pasa generalmente lo que ves en pornografía. Entonces él ya, pues como que no tiene tanta curiosidad. Estamos con la parte de la sexualidad, pero creo que se atraviesa, Vanessa querida, todo el tema del machismo. Sí. Y todo el tema de que criar un hijo varón tratando de que no absorba y no incorpore, lo cual es muy difícil porque todos vivimos en esta sociedad, el tema de la justicia, de la equidad, de la consideración. ¿Cómo lo manejaste a esto?
Bueno, con respecto al tema del machismo, siempre, desde que era chiquito, o sea, el que todos somos iguales, que hombres, mujeres, entonces él se crió de esa forma, entonces siempre abordamos el tema de que, o sea, no de que, porque eres hombre o porque esto no puedes hacer tal cosa, sino siempre él lava los platos, o sea, él tiene que lavar su ropa, entonces siempre fue desde chiquitito, entonces él como que tiene bien, o sea, tiene presente siempre en su vida de que no es porque él cocina, de hecho también, entonces, o sea, nunca ha habido limitación de actividades o porque eres hombre tú no vas a hacer esto, no, o sea, él hace todo y lo criamos así desde chiquito, entonces el machismo no por ningún lado. Y el tema del machismo unido a la sexualidad, bueno, ¿cómo lo abordaste? Porque también ahí se juega mucho, sí, ¿no? También, el poder, el ser varón, ¿no? Supuestamente tener la iniciativa o la manera de llevar adelante las cosas, digo, ¿no? Sí, exactamente. No, pero Julián, más bien en temas así como digo de machismo, con temas de sexualidad, no hemos tenido como que todavía ese, más bien en esa parte no ha estado tan curioso. Es como que está, más bien tiene otros temas como de curiosidad en cuanto a sexualidad, pero este tema de machismo y sexualidad, no, o sea, siempre respeto, como yo le digo a él, ¿no? O sea, todo se basa en el respeto, sí, el respeto, hay que respetar cuando una persona dice no es no y hay que entender, o sea, no porque yo soy hombre puedo hacer lo que yo quiera, entonces está él claro en eso también. Bueno, yo creo que esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la iniciación? Yo tenía una colega, muy linda colega, una sexóloga también, que decía que tenemos que darle todo lo mejor para una iniciación agradable, ¿no? Espacio, tiempo, conocimiento, calidad, amor. ¿Cómo ves eso vos? ¿O lo hará ocultamente? Digo, ¿cómo te sentirías ayudándole a tu hijo a esto? Sí, ayudarlo en tiempo y espacio bonito, buen tiempo y buen espacio. Sí, es un poquito complicado porque es un tema que realmente sí me lo he puesto a pensar, todavía no lo he vivido, pero sí es como que da un poquito de temor dar obviamente ese paso, pero sí me gustaría, o sea, dentro de lo que yo pueda acompañarlo en lo que tenga que acompañarlo, porque siempre para mí es importante que él reciba en casa y no tenga que averiguarlo por fuera, entonces lo acompañaría sí sin problema, pero sí obviamente con el temor que de una madre representa, ¿no? ¿Es temor o son celos? No, celos no tengo por mí. Bueno, porque ahí se puede mezclar un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, ¿Celos no? Celos no. De hecho, yo soy con mi hijo, es como que alguna novia y yo, hijito, vamos, ¿dónde? Anda, vaya, conozca. No, jamás, nunca me he sentido así como celosa por mi hijo. Más bien quiero que experimente cosas, ¿no? Que vaya conociendo. Entonces, no, más bien es temor. Es temor porque sí me da un poquito de cosas. ¿Qué crees? ¿Temor a qué? ¿Temor a qué, Vanessa, querida? Lo que pasa es que una cosa es cuando uno lo vive, digamos, lo vive en forma personal, pero lo tengo que pasar con mi hijo. Es como que un poquito bochornoso también podría ser. Está. Sí, ya eso es otra cosa, ¿no? Sí. Como bueno, cierto pudor. Sí, exacto. Entonces, cierta vergüenza, una cosa así. Como me abro tanto hacia mi hijo, o sea, pero es más bien por eso, es un poquito bochornoso. Pero sé que es algo que hay que hacerlo. Bueno, estamos en una sociedad muy, digamos, que nos aplasta con esto, ¿no? Así es. Que yo me imagino que no muchas madres de los amigos de Julián pueden estar en esta misma posición. Claro, lo que pasa es que la diferencia... Me imagino yo. Sí, o la diferente forma de pensar de cada persona, entonces eso también hace que uno se cohíba. A veces la poca información que uno tuvo en el tiempo que uno creció hace pues que uno también
no tome al toro por los cuernos, como se dice vulgarmente. Entonces, creo que es eso, pero yo sí me he tratado de abrir un poco con mi hijo porque son cosas que me lo hubiera gustado vivirlas a mí también y no las pude vivir, entonces ahora es como que lo hago con mi hijo. Ya, existe un poco, como yo lo recibí, no quiero que mi hijo lo reciba y lo cambio completamente. Exacto. Hay como una reversión de la conducta, una ruptura de un modelo. Sí. Sí, claro que sí, porque eso digo, a mí siempre como que me criaron con eso, cuidado, porque eso no es bueno, o tienes que esperar a que te cases, mientras tanto no. Eso fue una creencia pues que a uno le inculcaron los padres, entonces yo digo que ahora en la actualidad ya no, o sea, la información que ahora uno puede conseguir con mucha más facilidad hace ver que no necesariamente uno tiene que digamos rechazar el tema de la sexualidad con los hijos o decir no quiero tapar este tema, sino que más bien la información que uno ha podido tener, que los hijos la puedan. Así que vos te pusiste a estudiar. Sí, claro, o sea, siempre voy leyendo y ya pues uno también va pasando ciertas cosas y dice, bueno, el hijo de uno también necesita, entonces... Sí, no solamente estudiar, diría yo, sino romper prejuicios. Exactamente. Y, porque hay mucho prejuicio. digamos, traspasar tabúes y elaborar y procesar y producir todo el tema de la vergüenza, ¿no? Así es. De la propia. ¿No? Exactamente, sí, eso, exacto, hay que romper todo eso y llegar al punto que uno quiere. A veces siendo claros con los hijos y sin como que tanto rodeo. Exacto, un lenguaje preciso, un lenguaje claro. Bueno, pero aquí lo que pasa es que ustedes fueron unos padres muy especiales, ¿no? Sí, desde la separación hasta la crianza de Julián, la búsqueda, etcétera, ¿no? Así es, siempre hemos estado acompañándole en todos los procesos a él, o sea, a lo largo de su niñez y ahora que está en adolescencia, también siempre le hemos acompañado, siempre hemos tratado de que él esté bien, de que cualquier cosa en lo que le podamos apoyar lo haremos, ¿no? Como papás, pese a que estamos separados. ¿Ustedes conversaron con Luis todo el tema de cómo iban a hacerlo o fue un devenir más espontáneo, más natural? Más espontáneo, diría yo. Sí, no es como que nosotros nos pusimos a conversar y dijimos, a ver, vamos a hablar de tal cosa, no. Siempre fue de forma espontánea porque un día Julián llegó y dijo, yo quiero conversar o yo quiero que me digas esto o tal cosa. Entonces yo dije, bueno, hay que hablarlo y en ese momento lo hablamos. ¿Qué pasa si Julián trae una noviecita que es extremadamente prejuiciosa, que no le gusta hablar de eso? Sí, yo creo que con el tema de las noviecitas de los varones también hay otro trabajo aparte, ¿no? No solamente es la educación sexual que tenemos que hacer, sino que el trato y todo el tema vincular con estas niñas es complejo. Claro que sí, o sea, es muy complejo. Lo que pasa es que también sucede que las chicas vienen también con mentalidad diferente a lo que uno les ha enseñado a los hijos. Entonces, si me llegase una chica así, pues sí estaríamos, o sea, complicados, pero siempre hablaríamos se trataría de hablar siempre, digamos, honestamente con ellos. Bueno, sí, eso creo que es fundamental. Lo que pasa es que de pronto, viste, una niña o alguien que aparezca siempre tiene una complejidad de culturas, digamos, de diferencias de culturas, ¿no? Sí, todos son criados de diferente manera, entonces es complicado. Y todo el mundo trae, digamos, como su propio bagaje, ¿no? Así es. Y trae sus propios traumas también. Claro. Todo lo que les ha pasado en la niñez y todo, entonces sí es bastante complicado. Bueno, yo creo que en todo caso, en el caso, por ejemplo, este caso familiar, que como lo conozco, sé cómo se da y cómo lo han manejado, Julián tiene muchísimas herramientas, ¿no? Sí. Porque hay como un manejo muy adecuado de los límites, del conocimiento, de un montón de elementos. Así es, siempre le estamos dando las herramientas y
tratando pues de que él se vaya criando de la manera correcta. Sí, ¿y cómo hicieron ustedes para revertir tanto la formación que tenían, la educación que tenían y poderla transformar en todo esto? Sí, bueno, yo creo que también eso es tema de vivencias de uno. Como decía anteriormente, es muy importante lo que uno va pasando en el diario vivir y darse cuenta de que realmente es importantísimo que los papás de uno estén pendientes de este tema de sexualidad. Entonces yo lo abordé desde ese punto, del punto de que a mí me hubiera gustado, pero no lo tuve. Entonces ahora sí, con mi hijo lo quiero hacer. Entonces fue ese prácticamente, lo que yo decidí, lo que yo quise con mi hijo. Claro, sí, yo creo que siempre hay lo que uno no recibió y quiso recibir y a la inversa también, ¿no? Exacto, entonces, y ya ver el diario vivir, lo que pasa en el mundo, entonces ver todo eso es como que uno dice, no, uno tiene que como que cambiar la mentalidad y cambiar ciertas cosas que no están bien y que uno le faltaron en su adolescencia. Exactamente. Yo creo que este acompañamiento que uno puede hacer desde un lugar de la madurez, desde un lugar del aprendizaje, desde un lugar de decir, no, a mí yo no voy a hacer, desde el lugar de la apertura versus el lugar de la negación. O de esto de repetir muchos versos como, bueno, a mí me criaron así y yo salí buenísima, o el castigo fue lo mejor que pudieron hacer. ¿No? Okay. ¿Cómo fue esa ruptura tuya? ¿Cómo se realizó? O sea, esa ruptura como tal, con mucha información. Con mucha información. Con mucha información, siempre informándome cómo se debe manejar el tema de los hijos, también asistiendo a terapia. Eso básicamente fue lo que hicimos, o hizo, mejor dicho, que se rompa esa parte de lo que era antes a lo que es ahora. Esos modelos, ¿no? Así es. Pero ¿esto fue en conjunto con la pareja o cada cual de ustedes lo hizo individualmente? ¿O hubo un trabajo en conjunto? Sí, ha habido un trabajo en conjunto, claro, con su papá. Siempre se le ha inculcado ciertas cosas y con el papá ponernos de acuerdo para que todo fluya de la mejor manera. Bueno, yo creo que el resultado está a la vista, ¿no? Sí, ahí vamos. Es decir, que todo el trabajo y toda la búsqueda y todo el esfuerzo y toda la propuesta, por decirlo de alguna manera, siempre da buenos resultados, ¿no? Y yo no sé, Vanessa, cuál será tu impresión, pero seguramente esto de Julián también se debe transmitir en sus ámbitos, ¿no? Otros compañeros que ven que hay cosas diferentes, que ven que se pueden hacer cosas de otra manera. Me imagino yo, no sé, te pregunto. Sí, claro que sí. Él ve muchas cosas en el colegio porque ahora, claro, los chicos son totalmente diferentes a los que eran, digamos, antes. Y entonces él ve muchas cosas y hay muchas cosas que él me pregunta y me dice, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué hacen esto? Entonces sí, él es como que me dice, no estoy de acuerdo en estas cosas o no me gusta, yo prefiero alejarme. Entonces le digo, bueno, vas a ser totalmente antisocial si te alejas de todo el mundo porque, claro, son tiempos diferentes a lo que era en el tiempo de uno, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que el tiempo ya se nos fue y agradecerte, Vanessa, profundamente con mucho gusto. Compartir, bueno, estos años que llevamos juntos y juntas en relación a todo esto de Julián, que he sido testigo con mucho honor, con mucho cariño de haber podido acompañar un proceso que hoy nos está mostrando todos los resultados, ¿no? Entonces, muy agradecida de que me hayas acompañado con hoy, mucho gusto. Cuando ya esto hay que como divulgarlo y socializarlo y extenderlo, ¿no? Así es.
Así que estamos bueno, ahí. vamos a ver si podemos hacer alguna grabación con los tres. Me gustaría traer mucho a Julián para que él también contara su experiencia. Su experiencia, sí. No sé si se animará a enfrentar cámara. Como es lo que pasa ahora normalmente con los chicos, no quieren presentarse en además, cámaras, no quieren fotos, entonces sí. No, pero lo podemos hacer o de espalda o también después en el video se le borra la cara, porque dice que ahora hay tecnología como para poder que le podemos, que le podemos pueda contar su experiencia, así es. Sí, yo creería que sería muy útil, que sería muy necesario. Entonces agradecer a ti y a todo tu núcleo familiar, porque me parece que eso ha sido un trabajo colectivo, de unidad, digamos, muy importante. Sí, entonces, claro, cuando uno está, digamos, con una propuesta de apertura y de poder decir y hablar claramente, me parece que ustedes son un ejemplo significativo y halagador, muy halagador. Muchísimas gracias. Sí, vamos ahí poquito a poco. Es complicado, pero se va a salir. Pero como todo, sí. Los compliques son todo. Gente querida, muchísimas gracias por haberme acompañado en estos podcasts de adolescencia y sexualidad, que son una parte de mi programa Sin Miedos en la Radio. Te invito a la nueva entrega que siempre estaremos para todos y para todas. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias.